y rescate del corazón. La semana pasada estuvimos haciendo algunas anotaciones interesantes de cómo Dios, por misericordia, a veces se aparta de nosotros ante ciertas situaciones y pruebas. Obviamente pruebas porque Él las permite para poder establecer sus propósitos y voluntades en nosotros. Hablamos muy específicamente de lo suscitado en la vida del rey Ezequías, aquel joven rey de Israel, de cómo Dios, cuando Él se instala como rey de Israel, le usa como instrumento para producir lo que era la restauración completa de algunas cosas olvidadas por el pueblo de Israel durante su peregrinar en el desierto, durante el reinado de sus primeros reyes. Se olvidaron de la celebración de la Pascua, que estaba establecido en un Éxodo capítulo 12, con un estatuto perpetuo por las generaciones de los hijos de Israel. Ellos se les olvidó, pero este muchacho tan pronto se instala como rey, empieza a establecer y a reconstruir y a retomar una vez más esas prácticas que se habían olvidado en el paso del tiempo. Y veíamos cómo Dios le prosperó, cómo cuando decide, opta detener el pago de los tributos que su padre pagaba al rey Senaquerib, el rey de Asiria, él decidió detener los pagos. Este rey se levanta contra él, y al levantarse contra él, entonces Senaquerib fue y le invade. Ya hablamos mucho cómo Senaquerib invadió a Judá. De Judá invadió dos tierras fundamentales e importantes como la tierra del Nilo. Ya llegó hasta allí, se había ocupado aquellas tierras. Y este Senaquerib, cuyo nombre significa fuerza de destrucción, había metido, ¿verdad?, para llegar y acabar con todo. Pero mirábamos en el orden del caso particular, y voy al texto en el cual estamos haciendo soporte a esta serie de mensajes. Segundo de Crónicas, capítulo 32, verso 31. Segundo de Crónicas 32, 31. Como sé que la mayoría ya lo tienen, ¿verdad?, fresco en sus pensamientos, solo quiero recordarlo para hacer lectura. Dice el texto sagrado: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Y reitero esa última parte: Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que había en su corazón. Aleluya. Hablábamos y decíamos que la palabra abandonar es apostrefo, que significa desechar, dejar, soltar, desamparar algo o a alguien, apartarse de él o desvincular. Ahí estamos, ¿verdad?, hablando de ese abandono que se había producido. Dios se apartó para probarle, dice, para hacer conocer lo que había en el corazón de Ezequías. Recordamos que el nombre Ezequías significa al que Dios fortaleció. ¿Escuchó? Al que Dios fortaleció. Ciertísimamente Senaquerib venía con un gran ejército, y ese prodigio se hizo notorio, como ellos, sin tener que salir a la guerra, el ángel de Jehová se encargó de encestarle duro golpe al rey Senaquerib, rey de Asiria, quien corre de una vez más hasta Nínive, capital de su reino. Y allí en este reino, los propios hijos de Senaquerib fueron los que los mataron a espada, y dice que luego huyeron. Note esto, porque este empezó a burlarse de Dios, empezó a burlarse del pueblo, empezó a decir que no era y que no había en la capacidad. Aleluya. No le diga a mi esposa. Entonces, la nota real de medio de todo esto que se produce, Dios se aparta de él. Pero notamos y consideramos muy particularmente el hecho. Y hoy quiero, ¿verdad?, apuntar esta segunda parte de la serie: rescate de un perverso. ¿Alguien escuchó lo que dije? Amén. El rescate de un perverso. ¿Usted lo puede repetir conmigo? No. Vamos a cuenta de 3. 1, 2 y 3. El rescate de un perverso. Pareciese ser que en la construcción del tema del mensaje es como que fuéramos a rescatar a un perverso y no de un perverso. La realidad es que es el rescate de un perverso, o de un perverso, de alguien que está, ¿verdad?, retenido por un perverso.
Y miraremos en el orden particular. Ya decíamos que la palabra rescate es del griego agora o agorazo, que significa recobrar por precio o por la fuerza lo que un enemigo ha tomado. ¿Escuchó la nota? Rescate por precio o por la fuerza de algo que el enemigo nos ha tomado. Entonces, hoy estamos hablando de esto, del rescate de un perverso. Entonces, para rescatar a alguien, tendríamos, les explico ahorita la expresión griega para ser más consono lo que quiero hablar. Perverso o pervertir es perturbar el orden establecido de la fe o del gusto. ¿Escuchó lo que dije? Es perturbar el orden establecido de la fe o del gusto. Dice más, viciar con malas costumbres o doctrinas, o dar mal testimonio o un mal ejemplo. ¿Escuchó? Pervertir es viciar con malas costumbres o doctrinas, dar mal testimonio o mal ejemplo. Pregúntale al que te queda al lado, ¿conoces tú algún perverso? Óigame, en este tiempo donde para la gente todo es nada, o nada es todo, o nada es nada, es muy significativo tratar de pensar un tanto en esta sola expresión. Porque si pervertir es viciar con malas costumbres, calcule usted, con mala doctrina, dar un mal testimonio o ser un mal ejemplo, la pregunta sería, ¿estoy yo siendo un buen ejemplo? ¿Estoy yo enseñando buenas costumbres? ¿Estoy yo dando, óigame, estableciendo una buena doctrina? Y subrayese por doctrina aquello en lo que la gente se ejercita. Entiéndase por doctrina aquello que tiene fundamento sólido y eterno. Esto es importante. Ahora, yo quisiera que miremos algunas de las características de los perversos o del perverso. Número 1, dice acá, tiene malos pensamientos. ¿Se escuchó? Amén. Un perverso o pervertido tiene malos pensamientos. El apóstol Pablo hace una recomendación en el libro de Filipenses capítulo 4 verso 8. Dice él, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto pensar. Entonces este perverso no puede pensar cosas positivas. Este perverso siempre está distorsionando las cosas. Este perverso ve fantasmas donde no existen. Este perverso, óigame, no importa que la cosa sea blanca, él la proyecta adversa y la pone negra. Salomón dice en el libro de Proverbios capítulo 23 verso 17, cuando él establece y dice, tal es el hombre, su pensamiento, tal es él, dice la parte B del texto. O sea, la realidad del programa es que cuando Salomón está hablando de este hecho, está hablando de cuál es el hombre en sus pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos? Si el Señor dice en el libro de Génesis capítulo 6 verso 23 que los pensamientos del hombre están de continuo hacia el mal, calcule usted, los designios del pensamiento del corazón del hombre están de continuo al mal. Entonces hay un tipo de perversión, hay un tipo de situación que no se corresponde. Dice la segunda característica del perverso es que es homicida. ¿Usted conoce algún homicida? ¿Conoce usted algún homicida? Yo le voy a mostrar uno. Es posible que quizás usted le conozca. El Señor dice, el que se enoja contra su hermano es homicida. ¿Conoce a usted alguno? No es posible que si se para frente al espejo pueda que vea alguno. Porque generalmente estamos nosotros generando, ¿verdad?, un nivel de resistencia en algún momento determinado. Cuando de pronto nos pisan el callo, cuando de repente se presentan situaciones, el Señor está diciendo que aún el que se enoja contra su hermano es homicida. Y el Señor a través del ángel Juan le dice en el libro de Apocalipsis capítulo 21, él dice, ¿verdad?, que los homicidas no heredarán el reino de Dios. Figure usted. Entonces, la tercera característica del perverso es que es adúltero. ¿Escuchó la palabra? Se la traduzco del griego chorizo.
Todo aquel que ha comido embutido sabe que es un chorizo, ¿cierto? Por tal razón, cuando Dios juntó al hombre, ¿verdad? Génesis capítulo 2, recordamos aquella hermosa expresión que se produce cuando le lleva a Eva a su Adán. Dice, ¿verdad? Esta es carne de mi carne, huesos de mis huesos, y hago llamada varona, por tanto dejará el hombre a su padre y su padre.